Retroaliméntate 2020. Retrospecciones. Son muchos los anuncios que nos traen recuerdos y que, de una u otra forma, despiertan nuestro sentimiento de nostalgia. Retroaliméntate de la Cultura 2020 busca recordar aquella publicidad que ha marcado la historia y que conecta con el pasado de cada uno de nosotros. Retroaliméntate de la Cultura en esta edición da una mirada al pasado a través de la exposición Retrospecciones, una recopilación histórica del arte del cartel publicitario. La publicidad es un fenómeno cultural que refleja las distintas épocas y estados de la sociedad de la que forma parte. Ya en 1830 se comenzaron a utilizar los pósters como medio para difundir mensajes entre la población, la mayoría con fines políticos, para más adelante pasar a las vallas publicitarias que conocemos hoy en día. El desarrollo de las ciudades y el crecimiento económico a mediados del siglo XIX generó la necesidad de la publicidad en las calles, y fue el cartel el medio más económico y rápido para alcanzar un mayor número de público en las calles. Los primeros métodos de impresión fueron la xilografía y la litografía. A finales del siglo XIX, los carteles reflejaban el estilo y movimiento artístico que se vivía en cada país. Los temas publicitados en estos carteles tuvieron diferentes temáticas. Por ejemplo, en Francia, los eventos en cabarets, cafés, la ópera y el teatro. Por otro lado, en España, las corridas de toros, los festivales y la propaganda política. El siglo XX pasará a la historia como la etapa de la comunicación de masas. En 1922, en Estados Unidos, se difundió por primera vez un anuncio en la radio y 20 años después se emitió el primer spot en televisión. Así, estos medios masivos se transforman en una potente herramienta para llegar a un público más amplio y de una manera mucho más rápida. Ya en los años 30 irrumpen los jingles, aquellas canciones de corta duración y fácil recordación que utilizan para acompañar a los anuncios de publicidad. En España, algunos de los jingles que permanecen en el imaginario colectivo son La Española, Una aceituna como ninguna, El almendro, Vuelve a casa, vuelve, o Las muñecas de Famosa. Son anuncios que nos transportan a una España de posguerra. En cuanto al cartel publicitario, Keep Calm and Carry On se convierte en un ejemplo de efectividad. El Ministerio Británico de Información, con el objetivo de mantener la moral alta durante la Segunda Guerra Mundial, lanza un mensaje esperanzador. El cartel fue descubierto en el 2000 y se ha vuelto hoy en día en el lema británico por excelencia: Keep Calm and Carry On. Durante la Guerra Civil Española, los carteles tuvieron un papel importante en la propaganda política. Por la causa republicana destacó el artista valenciano Josep Renaud, uno de los mayores exponentes del cartelismo en España. En este periodo, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones usaron los carteles para comunicarse con el pueblo y difundir consignas políticas y sociales. En Estados Unidos, en 1943, el cartel We Can Do It, diseñado por el estadounidense J. Howard Miller, para la comunicación interna de la compañía Westinghouse Electric, se publica en la fábrica de electrodomésticos para evitar que las mujeres se quejen de las duras condiciones laborales y largas jornadas de trabajo que sufren. Paradójicamente, este cartel es hoy un símbolo de la lucha feminista. El cartel fue utilizado también como un medio de comunicación para la propaganda política de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, I Want You for US Army fue un cartel realizado en 1917 por James Montgomery Flagg, con la intención de reclutar tropas para la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la Rusia de Lenin también supo utilizar el cartel como herramienta de propaganda política, como Lenjis, obra de Alexander Rodchenko y muestra del constructivismo ruso. Tras la guerra se impone el Bauhaus, que da importancia a los diseños, a la tipografía clara y a la fotografía en blanco y negro. El póster Die Gute Form es una de las principales figuras del movimiento suizo y refleja el estilo basado en una cuadrícula blanco y negro.
En la década de los 50 comienzan en Estados Unidos los estudios e investigaciones sobre la publicidad, la percepción del consumidor ante la marca y todo esto para poder ajustarse al nuevo orden, la era del consumo tras la Segunda Guerra Mundial. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 supone la llegada a la publicidad de países como Rusia o China. Por su parte, en varios países de Latinoamérica, la actividad publicitaria se encuentra siempre muy ligada al entorno económico y a los medios de comunicación existentes. Durante el siglo XX, en diferentes periodos se suscitan dictaduras militares en países como Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Venezuela. Los gobiernos dictatoriales, con la opinión pública sin capacidad de reacción, establecen una estrategia de desarrollo a cualquier costo. Una de las campañas políticas más efectivas de finales de los 80 fue la conocida como el No para el plebiscito convocado por la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1988. El eslogan «Chile, la alegría ya viene» marcó la publicidad de este país. La difusión del mensaje en televisión fue decisiva para el triunfo de la opción de un no a seguir con la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta campaña le dio el triunfo al no y además fue capaz de cohesionar a la sociedad chilena en el camino hacia unas elecciones democráticas. Los 90 están caracterizados por el diseño y la creatividad de una publicidad eufórica que busca impactar, emocionar, seducir y enamorar. Así, en España, spots como el del Calvo de la Lotería, que contaba con un tratamiento de imagen muy cinematográfico, se hacen muy populares, se convierten en un símbolo de la publicidad española. En cuanto al cartel publicitario, diferentes acontecimientos suscitados entre los años 70 y 90 quedaron plasmados en estos carteles. Clásicos del cine, Juegos Olímpicos, la voz de activistas gays, festivales de música y acontecimientos filantrópicos. La creatividad se multiplica como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías, tanto de creación como de impresión. Con lo que respecta a Alicante, los carteles ayudaron a publicitar las diferentes marcas que en los años 80 y 90 tuvieron un crecimiento económico en diferentes industrias de la región, como son la industria del calzado, los juguetes, los turrones y el chocolate. Retroaliméntate 2020 buscó también exponer esta transición publicitaria a través de una experiencia llamada Torre Latidos, una travesía por los últimos 20 años de la publicidad. La instalación, inspirada en la obra Babel del artista brasileño Cildo Meireles, pone foco en la comunicación publicitaria radiofónica en el mundo. La sumatoria de todas las voces que emanan de la Torre Latidos ofrece la oportunidad de escuchar a la humanidad al unísono. El espectador tiene la oportunidad de someter su oído a una exposición sonora muy poco habitual, en la que impera un aparente desorden sónico, es decir, un ruido ambiental que nos va llevando a un paseo por el mundo protagonizado por la publicidad. Decía el profesor Antonio Caro que la publicidad fascina porque construye marcas en las que la sociedad refleja su imagen. La publicidad se ha convertido en un lenguaje social dominante porque llega a todos los lugares y a todas horas para impactar en un consumidor que por contagio mimético absorbe el lenguaje publicitario. La finalidad de Retrospecciones ha sido la de ofrecer un recorrido histórico por el cartel publicitario. Somos conscientes que el objeto de investigación es muy amplio y que existen por recopilar innumerables piezas clave. Pero sirva este trabajo para rendir un homenaje a todos aquellos artistas que han hecho del cartel una forma para contar la historia.